Alabado sea el Señor. Nosotros vamos a continuar nuestra comunión. Ayer vimos que en el fin de los tiempos, Dios va a hacer algo muy especial. Hacer con que Cristo encabece todas las cosas. Esto incluye nuestra persona y nuestra familia. Es muy importante haber un encabezamiento, porque hay una orden en el universo. Hay un orden en este universo. Y este orden es para que la vida y la bendición pueda fluir. Si hay autoridad, es porque algo necesita ser hecho. Si no hacemos nada, no hay necesidad de autoridad. Pero si algo necesita ser hecho, hay necesidad de orden. Hay la fuente y hay la ejecución. Entonces, podemos ver que dentro del plan de Dios, Dios creó al hombre, pero creó al hombre de una manera muy especial. Creó al hombre en dos partes, ¿cierto? Hombre y mujer, varón y hembra. Y según la palabra, Dios dijo que el hombre necesitaba de una ayuda idónea. Esto quiere decir que el hombre solo no podría cumplir la misión que Dios había dado al hombre, sino que el hombre necesitaba de alguien para ayudarlo. Por eso Dios creó la mujer. Y al hombre Dios concedió dones, pero no todos los dones. Entonces, crió la mujer con dones que el hombre no tiene. Esto es algo muy importante saber. Entonces, podemos ver que, pero si estos dos son uno, tiene todos los dones que necesitan para cumplir la voluntad de Dios. Dios dio al hombre los dones cuanto a la cuestión de la decisión, de la dirección. Pero Dios dio a la mujer los dones cuanto a la ejecución, cómo hacer las cosas. Si, por ejemplo, yo pido a un hermano, haga esto, y pido la misma cosa para una hermana, ¿quién va a ser mejor? ¿El hermano o la hermana? ¿Ah? La hermana. ¿Por qué? La hermana da mucha atención a los detalles. Piensa en todo. Así es. Y Dios ya sabía de esto. Nosotros podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús en la tierra, desde el nacimiento hasta la muerte, la fuerte presencia de las mujeres. Primer punto, cuanto al nacimiento del Señor Jesús. Es claro, para engendrar, para nacer, es necesario la mujer. ¿Por qué Dios hizo con que la mujer fuese la que engendrase? Porque la mujer sabe cuidar mejor. ¿Cierto? Entrega un bebé para el padre. Y el mismo bebé para la madre. ¿Quién va a cuidar mejor? La madre. Mira, es así. Entonces, vamos a ver, en el nacimiento del Señor, vimos que Dios llamó a María. Lucas capítulo 1,
versículo 38. ¿Por qué Dios llamó a María? Porque María era una mujer sumisa. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mira, Dios pudo usar María porque María era una mujer sumisa. Entonces lo que Dios deseaba hacer llegó hasta la punta, la mujer. Y ella obedeció y era sumisa. Otro versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Oír y creer. Sumisión. Entonces Dios puede hacer. Entonces vemos la presencia de la hermana, de las mujeres, en el nacimiento del Señor. Segundo punto que nosotros podemos ver fue durante el vivir del Señor. Mateo 26. Mateo 26, versículo 7 en adelante. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mira, acá nosotros tenemos una hermana, una mujer que hizo algo tan especial para el Señor, que el Señor habló que donde quiera que se predique ese evangelio, también se contará lo que ella ha hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí estaba una mujer sensible. Ella había oído: el Señor va a morir. Yo voy me anticipar, derramar sobre el Señor para preparar, mostrar mi amor. No fue un hermano, fue una hermana. Las mujeres son más sensibles. Y en la resurrección del Señor, Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La primera a quien el Señor apareció en la resurrección fue una hermana. Porque la hermana tiene este corazón de búsqueda. Mira, yo estoy hablando eso, amadas hermanas, para que ustedes puedan ver
que fueron puestos por último, porque ustedes son una bendición. Para el mundo, ser puesto en el último no es bueno, pero para Dios es porque Dios confía en ustedes, de que van a hacer las cosas bien hechas. ¿Comprende? Esa es la visión de Dios. Y mismo, vamos a ver Lucas capítulo 8. Versículo 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Acá no habla de hermanos sirviendo con sus bienes, sino de hermanas. De una manera general, nosotros podemos ver, las hermanas son mucho más sensibles, consiguen ver los detalles que los hermanos no consiguen ver. Podemos decir el siguiente, claro, los hermanos tienen una función: recibir de Dios la visión, recibir de Cristo la visión, la dirección, la palabra, y suplir y dar a la hermana, dar a la esposa, ¿cierto? Pero las mujeres hacen mejor las cosas que el hombre. Son las mujeres que alcanzan a todos. Por ejemplo, en casa, ¿quién es que tiene siempre contacto con todos? ¿El padre o la madre? La madre. La madre alcanza a todos. Pero es importante tener el padre. Los hermanos han dado un ejemplo a nosotros, que los hermanos son como los huesos, el esqueleto. Son los que sustentan. Y las hermanas son como la sangre que alcanza todas las partes. ¿Cierto? Mira, esqueleto, los hermanos. Las hermanas son como la sangre. El problema es si la sangre es buena o mala, ¿cierto? Esto es el problema. Sangre buena es una bendición para todas las partes del cuerpo. Sangre mala va a traer problema para todo el cuerpo. ¿Comprenden? Bueno, como nosotros habíamos hablado, las hermanas son muy importantes. La función más importante de una hermana es ser sumisa. Esa es la función más importante para la mujer, ser sumisa, para que la bendición de Dios alcance a todos. Segundo punto, para la semana, la cuestión de oración. Hay ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Versículos 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mira,
Este punto de la oración es un punto fundamental para la familia. La oración es fundamental. ¿Y por qué las hermanas tienen esta función tan importante en la oración? Porque ellas consiguen ver los detalles, las necesidades. Por ejemplo, hay un salón y nosotros pedimos al hermano para que entre en el salón y vea si todo está bien. El hermano entra, mira, todo bien. Ahora pide para una hermana entrar. Cuando entra, acá tiene problema, acá tiene problema, acá está sucio, acá tiene problema. ¿No es así? Entra en un cuarto de un hermano y entra en el cuarto de una hermana. ¿Hay diferencia o no hay? Y cuando pregunta al hermano al cuarto, ¿cómo está la cosa? Está todo bien. Pero cada las cosas están en su debido lugar. Bueno, está acá en el cuarto, ya está bien. ¿Cierto? Lo importante es que esté en el cuarto. Si sobre la cama, bajo la cama, no interesa. Está en el cuarto. Esta es la manera como los hermanos ven la cosa. Pero para una hermana todo debe estar en su debido lugar. ¿No es así? Los maridos, díganme, ¿es así o no es? Mira. Entonces Dios dio una capacidad para la mujer de ver los detalles. Pero ahora hay un problema. ¿Por qué Dios dio a la mujer esta capacidad de ver los detalles? Para descubrir errores y criticar y juzgar y hablar mal. Pero muchos usan esta capacidad para eso. Una pareja visita a otra, ¿cierto? Después cuando sale de casa, vuelven para su casa, la hermana habla al hermano. ¿Viste? El hermano dijo, ¿qué? Yo no vi nada. Oh, aquella cosa estaba sucia, aquella cosa fuera del lugar. ¿No es así? Es siempre la hermana, ¿viste? Pero Dios no dio esta capacidad para las mujeres, para ver y juzgar y criticar. Dio para orar. ¿Comprende? La cuestión es, ¿para qué usas el don que Dios ha dado? Consigue ver cosas que los hermanos no consiguen ver. ¿Para qué? Para que oren. ¿Comprende, amadas hermanas? Amadas esposas? La capacidad de ver los detalles es para oración y no para crítica y juicio. La iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 19. La última parte, versículo 19, dice, miembros de la familia de Dios. Mira, Dios habla familia. Hay una familia que se llama familia de Dios, que es una ampliación de nuestra familia. Entonces, lo que aplicamos a la familia de Dios, debemos aplicar a nuestra familia. O mejor, aplicar a nuestra familia lo que aplicamos a la familia de Dios.
en su aspecto positivo. Y también, mira, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Acá Dios, la palabra se usa así, casa de Dios, casa y familia, ¿cierto? Nosotros tenemos estas dos palabras, casa y familia. Esto aplicado para casa de Dios y familia de Dios. Esto nos muestra a la importancia de nuestra casa y la importancia de nuestra familia. En la casa, en la familia, la mujer tiene un papel muy, muy importante, una función muy, muy importante. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Provérbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La edificación de una casa está puesta principalmente sobre la mujer. Acá dice, la mujer sabe edifica su casa. Y no habla del hombre, sino habla de la mujer, ¿cierto? Entonces, hermanas, yo quiero decir algo. Ustedes son muy, muy importantes para el Señor. Para este papel, para esta responsabilidad, para esta función dentro de casa. Ahora vamos a ver algo más. Salmo 68. Siempre a mí me gusta hablar de eso. Versículos 11 y 12, porque estos dos versículos nos muestran la importancia de las hermanas aplicadas ahora para sus familias. El Señor daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Acá dice las que llevaban, se refiere a mujeres. Mira, Señor da la palabra y ahora acá tenemos las hermanas que llevan las buenas nuevas. Esto es un papel muy importante de la mujer. Y a un versículo 12, huyeron reyes de ejércitos. Acá nos muestra que hay una batalla contra los principados y potestades. Y acá dice, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Las que se quedaban en casa se refiere a las hermanas. Por ejemplo, llega un momento de comer, el almuerzo o la cena. ¿Quién es que distribuye la comida? ¿La mujer o el hombre? La mujer. Amadas hermanas, ustedes también deben ser los que distribuyen el suplemento espiritual. El hombre trae el suplemento, la mujer distribuye. ¿Comprendes? Esta es la cooperación necesaria para la edificación de la casa.
Bueno, ahora nosotros vamos a ver algo importante cuanto a los hijos. Salmo 127. Versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Acá está conectado al ministerio del nuevo pacto, porque este versículo nos muestra que nuestra suficiencia viene de Dios. 2 Corintios capítulo 3. Versículos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Para eso es necesario oración. Ahora, una palabra para los matrimonios. La importancia de la oración en su hogar. Nosotros vimos que Satanás va a sacar 3 cosas en los tiempos finales. Hablamos de eso principalmente con los jóvenes. Sacar la función del Espíritu, sacar la palabra como referencia y sacar la comunión diaria con nuestro Dios. Si el enemigo logra eso, esta familia está neutralizada, no sirve más para nada. No puede más servir a Dios. Y si está sirviendo a la carne. ¿Por qué? Sirve sin espíritu, sirve sin palabra y sirve sin oración. ¿Cómo podemos? ¿Cómo vamos a vencer este mundo sin espíritu, sin palabra y sin oración? Y acá tenemos la importancia de la mujer para hacer la conexión, para llevar toda la familia para la oración. Llamar a los hijos, ¿cierto? Porque ella sabe cómo está el horario de los hijos. Llama al marido y dice, vamos a orar. Sabiendo de una cosa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, debemos ver que nuestra fuente es Dios. El secreto para nuestra familia es estar conectado con Dios. ¿Por qué? Cristo es el cabeza. ¿Cierto? La cabeza suple y cuida del cuerpo. Por eso es importante estarmos conectados a la cabeza. Por eso la oración todos los días. Estoy hablando no de una oración religiosa, sino una oración en espíritu, de comunión. Porque debemos ser los que conocen a Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? Entonces la oración es muy importante. Ahora hablando de los hijos, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira acá, qué familia maravillosa. Los hijos son como saetas en mano del valiente. Y cuando está en la pelea contra el enemigo, los hijos están juntos con el padre peleando juntos, ¿cierto? Contra el enemigo. Acá vemos la unidad de la familia. La mejor cosa es servir juntamente con los hijos. Este debe ser nuestro anhelo, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos tener esta visión. La importancia de nosotros, entonces, tenemos comunión con Dios, llevar toda la familia para que todos tengan comunión con el Señor, porque el Señor es aquel que nos hace uno. Nosotros vimos en Juan 17, el Señor nos dio su nombre, su palabra y su gloria para que seamos uno, ¿cierto? Mira, Él nos dio su nombre cuando fuimos salvos. Él está dando su palabra a nosotros, ¿cierto? Y también está dando su gloria a nosotros. Todo para que seamos uno. Nosotros aplicamos muchas veces eso para la iglesia, pero no aplicamos para nuestro hogar. Necesitamos aplicar para nuestro hogar, para nuestra familia. Yo y mis hijos recibimos el mismo nombre, la misma palabra y la misma gloria. Pero para eso es necesario, tenemos esta comunión con Dios. Ahora, vamos a ver, en los tiempos finales, ¿cuál es el gran problema? La palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Dios en los tiempos finales, según las cartas a las iglesias Apocalipsis, tendrán 4 realidades. La realidad de Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Nosotros vimos la realidad de Sardes en el comienzo. Ahora nosotros vamos a ver un poco de la realidad de la Odisea. Si las características de la Odisea están o no en nuestras casas. Apocalipsis, capítulo 3. A partir del versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén significa que es verdadero, es algo confirmado. Un punto importante. Si estamos en esta orden establecida por Dios, debemos aprender a decir amén. ¿Comprendieron? A esa orden, amén, nos muestra la realidad de la obediencia, la realidad de la sumisión.
Dios habla. Cristo dice, amén. Cristo habla. Los hombres dicen, amén. Los hombres hablan, las mujeres dicen, amén. Camino de bendición. Acá hay orden. Segunda Corintios. Capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando decimos amén, es gloria para Dios. Entonces, problema es que en la Odisea no hay este amén. O, en otras palabras, hay un amén, pero amén para Dios y amén también para el mundo. Por eso que dice, conozco tus obras, que ni es frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio es aquel que trata de agradar los calientes y agradar los fríos. Está en el medio. Yo tengo una buena relación con los calientes y también tengo una buena relación con los fríos. Cuando Dios habla, yo digo amén, y cuando el mundo habla, yo también digo amén. Políticamente correcto. ¿Entiende? Políticamente correcto. Esta es la manera en los tiempos finales del enemigo dañar la iglesia, dañar nuestras familias. En nuestras familias hay amén a Dios y también amén al mundo. En nuestra casa está lleno de cosas de Dios, pero también lleno de cosas del mundo. En nuestra casa Dios entra y el mundo entra también. No tenemos posición firme. Esta casa es de Dios. Acá el mundo no entra. Esta es una actitud. Los tiempos finales. El enemigo va a dañar el pueblo de Dios de esta manera, haciendo con que esta realidad negativa de la Odisea esté presente. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, yo tengo mucho, yo gané mucho, yo ya estudié mucho. Conozco mucho de Dios, de la palabra de Dios. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, vamos entonces a las partes importantes que estamos aplicando esta vez. Aplicamos tanto para los jóvenes como para las familias. Usar mi espíritu. ¿Tengo o no tengo necesidad? Pero no uso. ¿Cuántos hermanos usan su espíritu? Llega a la reunión, usa. Está en casa, usa el espíritu en casa.
lee la palabra? ¿Cuántos van a la palabra todos los días para disfrutar? ¿Sabe por qué muchos no leen la palabra? Porque interiormente, en la parte más profunda, tiene ese sentimento. No necesito. Doutrinariamente sabe que necesita, pero interiormente no necesito. Por eso que no es prioridad para mí, no es lo más importante. A mí me gusta dar un ejemplo. Por ejemplo, llega su marido, trae unas personas para almorzar y no había hablado contigo. Falta eso, aquel. Hay que comprar, ¿no es cierto? Tú pides a tu hijo, vaya en el supermercado, por favor, compre 1 kilo de carne. Y el hijo dice, esto en la hora del almuerzo. Mamá, a la tarde, a las 5 de la tarde yo tengo que pasar cerquita del supermercado y yo lo compro. ¿Aceptas eso? Tú necesitas la carne para el almuerzo. Pero el hijo dice, a las 5 de la tarde él va a pasar para traer la carne. Si tú necesitas mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Va a comprar, ¿no es cierto? Necesito. Entonces mira, cuando se tiene necesidades, se hace la cosa. ¿Por qué que no leo la Biblia? Porque no necesito. ¿Por qué no oras? Porque no necesito. Entonces viene la tribulación. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia. Porque ahora necesito. Pero es una necesidad exterior. Lo más importante es sentir la necesidad interior. Esto no cambia. ¿Por qué? Porque mi disfrute del Señor no es para sanar el problema, es para que yo crezca en vida, para que yo sea uno con Él. Entonces yo necesito, mi familia necesita. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando a nuestros hijos? Ore solo cuando necesita. Lea la palabra solo cuando necesita. Use su espíritu solo cuando necesita. ¿Así? La realidad de la Odisea está penetrando en las familias. Pero Dios está hablando. Cambia la situación. Amén. Acá dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es tu sentir. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, Dios dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú no sabes. Siente. Yo tengo todo. No tienes nada. Tú no sabes. Porque si supiera, iba a buscar todos los días. ¿Entienden, hermanos? Nuestra familia necesita del Señor. Necesitamos fortalecernos todos los días. Porque no sabemos lo que vendrá en el futuro. Nosotros no podemos prepararnos cuando el problema llegar. Debemos nos preparar antes de la llegada del problema. Y cuando el problema llegue, vamos a ser victoriosos. Yo necesito hoy recibir la palabra que yo necesitaré mañana. Amén. Cuando
Satanás tentó al Señor Jesús. Él vino, habló. El Señor Jesús no dijo, déjame ver, yo voy a abrir mi Biblia, déjame ver si encuentro algún versículo. ¿Fue así con el Señor Jesús? No, la palabra estaba habitando en él. Nosotros vimos, lleno del Espíritu, y la palabra habite ricamente, abundantemente en nosotros. Vamos a vencer. Y una vida de oración y comunión con el Señor. Amén. Versículo 18, portanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Comprar significa pagar el precio. Paga el precio para ganar de mi naturaleza. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras son nuestras acciones, es nuestro testimonio, lo que se ve, es nuestro vivir. Unge tus ojos con colirio, unge, algo ligado al Espíritu. Vemos aquí necesidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿cierto? La naturaleza del Padre, la justicia del Hijo y el Espíritu. Unge tus ojos con colirio para que veas. Significa que nosotros necesitamos aprender a ver las cosas como realmente son, como Dios la ve. No como el hombre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios desea hacer un gran cambio en nuestras casas. Porque yo puedo estar satisfecho con mi vivir familiar, pero yo tengo que preguntar a Dios, Dios, ¿tú estás satisfecho? ¿Estamos realmente bien? Porque para nosotros, está bien así, tranquilo. Pero ¿qué es que Dios siente? ¿Cuál es el corazón de Dios? Sentir de Dios para con nuestra familia. Tenemos que preguntar a Dios, estar en comunión con Él. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchos usan estos versículos para predicar el Evangelio, pero esta es una palabra que el Señor habló a la iglesia, no para los incrédulos. Y acá nos muestra que en la iglesia el Señor ya no tiene lugar, está fuera. Y en nuestra familia, el Señor tiene lugar en nuestra familia o está fuera ya de nuestra casa. Tiene lugar, el Señor tiene lugar en nuestra casa. Nosotros preguntamos a Él sobre nuestra casa, sobre nuestro vivir. Acá yo quiero gastar un poco de tiempo. Porque acá dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes de una cosa? El Señor Jesús, a Él le gustaba mucho comer con los discípulos. Vamos ver algunos versículos quanto a la cuestión de comer. Marcos 16. Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Sabe, Señor, a Él le gusta aparecer a la mesa. Después yo te digo por qué.
Juan 21, versículo 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira, así es, este es nuestro Señor. Tiene algo de comer. Mira qué pregunta interesante, ¿no? No, echa la red, tal. Y versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: trae de los peces que acabé de pescar. Subió Simón, sacó tal, él les dijo, 12, le dijo Jesús: venid comer. Hechos 10. (39 a 41). Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Quién? Es nosotros que comemos, bebemos con él. Mira qué cosa. Al Señor Jesús le gusta comer, ¿cierto? ¿A ti le gusta? Pero ¿comer con quién? ¿Comer con quién? Bueno, yo voy a hablar algo ahora, entonces volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comer. Vamos a ver los principios básicos espirituales del comer. Primeramente, para sentarse y comer, tú necesitas cesar todas las otras actividades. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sentar a la mesa y comer, cesar todas las actividades. Es así que se come con el Señor. Cese todas las actividades, siéntate con Él y tenga comunión. El gran problema es que nosotros no sabemos comer con Él. Estamos haciendo tantas cosas. Acuérdate, Marta y María. Otra estaba quedada a los pies del Señor. ¿Cómo tú tienes comunión con Dios, con el Señor? Tú cesas todo para sentarte y tener comunión con Él. Disfrutando juntos, intimidad. Porque cuando estamos a la mesa, tenemos comunión, hablamos uno con otro, ¿cierto? Esto crea intimidad.
pero más que intimidad. Vamos ver o que a palavra diz sobre também comer e que é conectado com este versículo de Apocalipse 3:20. Vamos ver Lucas 24. Versículo 13. A partir do versículo 13. E aqui, dois de ellos iban el mismo dia numa aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. Iban hablando entre si de todas aquelas coisas que haviam acontecido. Sucedeu que, mientras hablavam e discutiam entre si, Jesus mesmo se acercou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam velados, para que não lhe conhecessem. Ele disse: que pláticas são estas que tenéis entre vosotros mientras caminais? E por que estáis tristes? Respondendo um de ellos, que se chamava Cleofas, lhe dijo: eres tu el único forasteiro em Jerusalém que não ha sabido as coisas que nella han acontecido en estos dias? Entonces ele les dijo: que coisas? E eles dijeron: de Jesús Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e em palavra delante de Deus e todo el pueblo. E como se le entregaram os principais sacerdotes, nossos governantes, a sentença de morte e lo crucificaram. Pero nosotros esperábamos Él que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. E foram alguns de los nuestros ao sepulcro, hallaram assim, como as mulheres haviam dicho, pero a ele não lhe viram. Então eu les digo: oh insensatos e tardos de coração, para creer todo lo que os profetas han dicho. Mira, o Senhor estava caminhando com eles e tendo comunhão, certo? Pero eles não estavam vendo o Senhor. Não era necessário que o Cristo padeceria essas coisas e que entrara em sua glória, começando desde Moisés e seguindo por todo o profeta, lhe declarava em toda a escritura o que dele decía. Chegaram à aldeia, agora preste atenção, estamos chegando ao ponto crítico acá. Chegaram à aldeia, aonde iban, e ele hizo como que iba mais lejos. Mas eles lhe obrigaram a quedar-se, dizendo: quédate com nosotros, porque se hace tarde e o dia já ha declinado. Entrou, pues, a quedar-se com eles. Ok, eu quero fazer uma pergunta. En este momento, quando eles quedaram agora, neste lugar, em la aldeia, quem era o anfitrião e quem era o invitado? Quem? Quem era anfitrião? Quem? Los dois, certo? Porque eles haviam convidado ele, não, queda com nós. Quem era invitado? Senhor Jesus. Certo? Ok, mira, los dois eram os anfitriones e Jesus era invitado. Mira agora algo, versículo 30. E aconteceu que, estando sentado com eles à la mesa, tomou el pan e lo bendijo, lo partió e lhes dio. Agora, neste momento, quem era o anfitrião e quem era o invitado?
¿Ah? Ahora, el Señor Jesús tomó el papel de anfitrión, porque Él tomó el pan, lo bendijo y partió, ¿cierto? Pero Él era invitado. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Ahora, yo quiero mostrar un importante princípio espiritual de que é comer com o Senhor e o que ocorre quando temos a experiência de comer com o Senhor. Mira, en este ejemplo de Emaús, os anfitriones eram os dois e Jesus era invitado. Pero quando se sentaram para comer, o Senhor Jesus se tornou o anfitrião e eles se tornaram os invitados. Agora vamos a Apocalipse 3:20. E aqui, eu estou a la puerta e llamo. Então, ele está chamando. ¿El Senhor é o dueño de la casa? No, ¿cierto? Está golpeando la puerta. Se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a él. Senhor Jesus é ele invitado. E o Senhor disse: eu cenaré com ele. Mira, esta é a primeira parte. Eu cenaré com ele. Ele é o anfitrião. E o Senhor Jesus é o invitado. Por isso o Senhor diz: eu vou comer com ele. Com ele. Ele é o principal, certo? Pero quando empiezan a comer, há cambio. E cenaré com ele, mire, e ele comigo. Cambiou anfitrião. Agora ele está comendo comigo. Compreende? Isso não é uma redundância. É claro que se eu estou comendo com, por exemplo, o campo, estamos comendo juntos. Estou comendo com ele, está comendo comigo, certo? Pero por que a Bíblia menciona desta maneira? Quando o Senhor disse: entrarei a ele, cenarei com ele, significa que ele é anfitrião. E quando começamos a comer, nós passamos a ser o que cena com o Senhor. O Senhor passa a ser o anfitrião, o dueño de la casa. Como se cambia el senhorio de la casa comendo com ele. ¿Comprenderam? Não é por uma doutrina que se cambia el dueño de la casa. Não é por uma doutrina, é por uma experiência viva de comer com el Senhor. Hoy, ¿quién es el dueño de la casa? El Señor tiene lugar en su casa. Él necesita golpear la puerta para entrar. Acá, sí. Porque Él no es el dueño. Nosotros somos el dueño. Pero si abrimos la puerta, permitimos que Él entre. Inicialmente, invitamos para comer con nosotros. Y ahí entonces hay un cambio. Él pasa a ser el dueño. Entonces, ahora yo estoy comiendo con Él. Entonces poderemos decir: Cristo es el cabeza de esta casa. Cristo es el dueño de esa casa. Nesta mañana, nuestro deseo es que cada familia abra la puerta, invite al Señor para comer. Cese todo, siéntate con el Señor y tenga comunión con corazón abierto. El resultado de esa comunión
Él va a pasar a ser el cabeza. Y estaremos dentro de esa orden de bendición del Señor. Que Dios pueda bendecir Ecuador por medio de cada familia que está en la vida de la iglesia. Jesús es el Señor. Amén.